Research. Flat Earth. La historia. Ciencia o ficción. Pachamama Flat presenta Fomenko. Reconstruyendo la cronología. Este capítulo llega gracias a Los Desprogramates, Jaque Mate, pintados a mano y sin censura. Envíos a todo el plano. Instalaciones Sirio, electricidad, domótica, energías renovables, fontanería. Ubícanos en Instagram o comunícate con nosotros a través de nuestro email. Instalaciones Sirio, Ibiza. A pesar de que aún quedan muchos espacios en blanco en la historia, los historiadores eruditos afirman que el pasado de la humanidad les es bien conocido. Dicen conocer muy bien los acontecimientos que tuvieron lugar en diferentes países y con diferentes pueblos. La subsecuencia de estos acontecimientos, los nombres de los gobernantes y las historias de dinastías enteras. Los eruditos también utilizan una gran serie de métodos que intentan aclarar los detalles y las fechas de los acontecimientos, e incluso reconstruir páginas desconocidas de la historia. Los historiadores están convencidos de que la historia como ciencia se basa principalmente en documentos históricos, así como en hallazgos arqueológicos y objetos conservados de la cultura materialista. Y en muchos aspectos esto es cierto, pero en realidad no todo es tan sencillo. Como mostramos en la segunda película de nuestra serie, prácticamente todos los métodos tradicionales de datación que se utilizan hoy en día tienen importantes defectos y limitaciones. Además, al determinar la antigüedad de los objetos y artefactos mediante estos métodos, los errores pueden alcanzar cientos o incluso miles de años. Existen miles de ejemplos de este tipo de dataciones incorrectas, por lo que la cronología tradicional de los acontecimientos históricos no puede considerarse absolutamente correcta. Entonces resulta que la propia historia es en gran medida un mito, una ficción, una novela y que la humanidad sabe mucho menos de sí misma de lo que se suele pensar. ¿Cómo conocer entonces la verdadera historia de la humanidad? ¿Cómo encontramos un método para hallar la verdad? Capítulo 3. La verdad se puede calcular. Primero contaremos la historia de un descubrimiento. En los años 70 del siglo pasado, el matemático ruso Anatoly Timofeyevich Fomenko trabajó en el problema de la mecánica celeste. Los parámetros de la rotación de la Luna alrededor de la Tierra eran muy importantes para esta investigación. Inesperadamente, Fomenko se topó con un interesante trabajo científico que trataba precisamente de este tipo de investigación. El trabajo pertenecía a Robert Russell Newton,
un astrofísico y matemático estadounidense que dirigía el centro informático NASA, que en aquella época trabajaba en una red de navegación espacial. El científico estadounidense basó sus cálculos en las fechas de los eclipses lunares extraídas de crónicas antiguas. En estas crónicas, figuraban 370 eclipses lunares. El científico estadounidense los analizó, realizó los cálculos necesarios, y obtuvo una descripción completa del movimiento del satélite natural de nuestro planeta. El resultado quedó registrado en los trabajos científicos de Newton, que han caído en las manos de Fomenko. Si creemos en el estudio del astrofísico estadounidense, resulta que en los intervalos desde aproximadamente el año 800 a.C. hasta el año 1000 después de Cristo, se produjeron cambios radicales en el movimiento de la Luna. Durante este periodo, la Luna comenzó a moverse más deprisa y luego su velocidad disminuyó hasta su valor habitual. Semejante cataclismo no puede explicarse de ningún modo en el marco de la mecánica newtoniana, ni en la teoría actual del movimiento gravitacional de la Luna alrededor de la Tierra. Según las leyes de la física, la velocidad de la Luna no podría haber cambiado tan drásticamente. ¿De qué va? El astrofísico estadounidense llegó a la conclusión de que alguna fuerza inexplicable era la culpable. ¿Qué era esta fuerza? ¿Y por qué no se ha vuelto a manifestar? No lo pudo explicar. Además, un debate sobre el problema, organizado por la Academia Británica de Ciencias en el año 1972, no condujo a nada. El problema interesó al matemático ruso Anatoly Fomenko, que decidió investigarlo todo. Los cálculos de Newton parecían correctos, pero la conclusión parecía muy extraña. Como resultado, se encontró una solución donde aparentemente nadie pensó en buscarla. Los cálculos del astrofísico estadounidense se basaban en las fechas de los eclipses solares y lunares, tomadas de las crónicas antiguas, y era a ellas a las que había que comprobar en primer lugar. Resultó que los datos de los eclipses antiguos podían ser erróneos. He oído hablar en los pasillos de la Facultad de Mecánica y Matemáticas sobre cierto notable científico ruso, Nikolai Morousov, que, según me han contado, expresaba la opinión de que los eclipses antiguos debían haberse datado incorrectamente y que debían ser datados nuevamente. Él ha publicado sus resultados en su famosa colección de 8 tomos bajo el nombre de Cristo. Pedí que me trajeran el tomo que contenía sus tablas de recálculos de los eclipses. Me encontré con dataciones realmente nuevas que Nikolai Morousov sugirió para los eclipses, incluyendo la antigüedad y la alta y baja Edad Media. Luego, apliqué los algoritmos de Robert Newton y conservé todo menos a la fecha de los eclipses. Inserté en el algoritmo las nuevas fechas que ofreció Nikolai Morousov y repetí el cálculo de Newton. Como resultado obtuve un gráfico constante, una línea permanente en la escala del tiempo, y desapareció el extraño efecto, desaparecieron los saltos, y con ello desapareció la necesidad de inventar alguna fuerza misteriosa en el sistema Tierra-Luna. Con ello resolví un problema muy interesante y nada trivial de la mecánica celeste. La historia de los cálculos de Robert Newton y la primera sospecha acertada fue el inicio de una gran investigación científica. Tras estudiar detenidamente los métodos de datación utilizados por historiadores, arqueólogos y todas las obras de Nikolai Morousov, Anatoly Fomenko llegó a la conclusión de que no solo las fechas de los eclipses son erróneas, sino que las cronologías antiguas también pueden contener informaciones poco fiables. Para comprobarlo, hay que empezar por lo más básico. Se sabe que la versión tradicional de la cronología la propuso el filólogo, editor y comentarista francés de textos antiguos Joseph Scaliger, en la segunda mitad del siglo XVI. En su obra Corrección de la cronología, él describió algunos métodos de cálculo de los años de distintos pueblos y, como se suele creer, los puso en consonancia.
También fue el primero en aplicar el método de la datación astronómica de los acontecimientos mediante eclipses. Pero después de casi 4 siglos, Anatoly Fomenko se dio cuenta de que el método medieval no era perfecto, y, además, se aplicaba con graves errores, por lo que decidió encontrar una nueva forma más precisa de datar los acontecimientos históricos. Esta era la única manera de crear una verdadera cronología de la historia mundial. Los oponentes de Fomenko aparecieron de inmediato. Los primeros, obviamente, los historiadores. Выступавшие до меня немножко ошибались. Начало положил не Морозов. Начало положил Ньютон со своими двумя описаниями. А Ньютон, Исаак Ньютон, величайший ученый. Ученый номер 1. История — это не хронологическая канва и чередование событий. Это процесс сложный, где есть, так сказать, моменты, связанные с системой. Я должен с полной ответственностью констатировать, что все в трудах Анатолия Тимофеевича Фоменко, относящиеся к древнерусской истории, не имеет никакого отношения ни к математическим методам, Los historiadores afirmaban que la determinación de fechas y las búsquedas de confirmaciones documentadas es el campo de la historia y no de las matemáticas. Sin embargo, este comportamiento de los historiadores no era correcto. La cronología como ciencia no apareció hasta el siglo XVI después de Cristo y durante mucho tiempo fue una rama de las matemáticas aplicadas. Y está claro por qué. Justamente los matemáticos eran los que se dedicaban a los cálculos astronómicos, estimar su exactitud y a descifrar textos antiguos. Y el hecho de que en el siglo XX, un matemático decidiera comprobar la exactitud de estos cálculos, era bastante lógico. Anatoly Fomenko comenzó este trabajo en el año 1973, y en 8 años había desarrollado nuevos métodos de datación. En aquellos años trabajaba prácticamente solo, pero afortunadamente luego contó con personas afines. El trabajo empezó a avanzar mucho más rápido con la ayuda de sus seguidores. Anatoly Fomenko desarrolló con éxito los métodos que ya había creado, además de desarrollar nuevos métodos de prueba matemático-estadísticos. En los últimos años se han creado varios métodos junto con el matemático Gleb Vladimirovich Nasovsky. En el año 1981 se sumó mi coautor, Nasovsky Gleb, con el que también creamos nuevos métodos adicionales, a los que ya había hecho entre el 73 y el 80. Luego empezamos a trabajar juntos con Kalashnikov, Vladimir Vyacheslavovich y con mi esposa Tatiana Nikolayevna Fomenko. Ese es el equipo que se formó hace ya unos cuantos años y hemos estado trabajando juntos desde entonces. Por desgracia, Kalashnikov ya no está entre nosotros, así que los últimos trabajos fueron realizados principalmente por Nasovsky, mi esposa Tatiana Fomenko y por mí. Los métodos matemáticos desarrollados por Fomenko, Nasovsky y Kalashnikov son herramientas científicas precisas. Pueden utilizarse para verificar prácticamente cualquier documento histórico, anales, mapas, biografías de dinastías reales. Siguiendo ciertas reglas, cualquier documento puede formalizarse. Se convierte en una especie de unidad estadística y se somete a un cuidadoso análisis cruzado mediante varios métodos y herramientas. No hace falta ser matemático para entender cómo funcionan estos métodos únicos. No vamos a utilizar numerosas fórmulas ni cálculos. Lo que pretendemos es simplificar nuestra historia para mostrar principalmente la esencia de estos métodos. ¿Es siquiera posible comparar textos diferentes? Ciertamente es posible, respondería cualquiera.
Cualquier texto tiene su significado definido. Y si no comparamos simplemente textos, sino que documentos históricos, por ejemplo, diferentes cronologías, a primera vista describen acontecimientos completamente diferentes, que tuvieron lugar en diferentes países y en diferentes épocas. Pero, ¿y si en realidad relatan el mismo acontecimiento histórico? Resulta que esto es posible, pero ¿cómo reconocerlo? Por supuesto, es posible determinar si los textos están relacionados o no por su significado, pero una persona no siempre puede evaluar la información objetivamente, puede verse obstaculizada por los estereotipos inculcados desde la infancia. Pero si no se confía en la opinión subjetiva, ¿cómo se puede comprobar si el texto habla de diferentes periodos de la historia o del mismo? Suele ocurrir que dos descripciones parezcan completamente diferentes. Es una situación muy común para las crónicas, que se vean completamente diferentes, pero de acuerdo con el análisis matemático terminan siendo muy similares. Si tiene dos llaves desconocidas en la mano, ¿cómo puede saber si son iguales o diferentes? La forma más fácil es introducir las llaves en la cerradura, pero ¿y si no tuviéramos esa posibilidad? Basta con comparar los patrones, el perfil de las cuchillas. Si coinciden, entonces las llaves son las mismas. Puede parecer increíble, pero también es posible comparar textos con este fin. Cada uno debe representarse como un gráfico y luego compararse. Pero, ¿cómo hacerlo? Cada texto histórico describe los acontecimientos en una secuencia determinada, es decir, año por año, por lo que puede dividirse en segmentos condicionales, por ejemplo, un año un segmento. Entonces miramos cuántos trozos de papel se relacionan con cada año. Es decir, cada segmento puede contarse como páginas de texto, número de líneas o caracteres. Lo principal es obtener un número que represente el volumen total de texto. En el eje horizontal X marcamos los años, en el eje vertical Y. Marcamos el número obtenido del volumen del material. Por ejemplo, la descripción del primer año en este texto ocupa 3 páginas, el segundo 5, el tercero 0. Eso también puede pasar. El cuarto 10 y así sucesivamente. El mismo gráfico se hace para el segundo texto. Estas dos líneas discontinuas con gran cantidad de oleajes, es la forma de los textos, y la forma ya se puede comparar. Los picos, es decir, los puntos superiores de las olas. Los matemáticos los llamaron máximos locales. Y el propio método se llama así. El método de correlación de los máximos locales. En este método, los gráficos obtenidos se comparan por sus puntos. La altura de los puntos en los gráficos no desempeña un papel especial. Lo importante es si los años del gráfico coinciden con el periodo de tiempo en el que se producen los brotes. Si los puntos de los estallidos coinciden, entonces los perfiles de los dos gráficos son interdependientes. El método se probó con varias docenas de textos y cada vez resultó ser muy eficaz. Resultó que si los textos relatan el mismo flujo de acontecimientos, los picos de los gráficos se producen casi simultáneamente. Tal coincidencia puede detectarse, comparando, por ejemplo, dos textos sobre la historia de Roma, del historiador romano Tito Livio y los ensayos sobre la historia de la antigua Roma del historiador soviético, Vladimir Sergayev. La forma de estos textos tiene picos de altitud casi simultáneos. Resulta que se trata de los mismos acontecimientos. En este caso queda perfectamente claro en el texto. Ambos libros tratan de la antigua Roma. Utilicemos este método para examinar las crónicas, que relatan acontecimientos supuestamente completamente distintos y se remontan a años completamente diferentes. Esta es la crónica de los años pasados, que se cree que fue escrita en el siglo X u XI.
Y esta es la crónica de Niquíforo, que, según los historiadores, se escribió durante el siglo XIV o XV. Los historiadores aseguran que estos documentos están separados por casi 4 siglos, y describen acontecimientos completamente diferentes. Pero las cronologías de estas crónicas coinciden inesperadamente. Los cálculos matemáticos demuestran en seco que se trata probablemente del mismo tiempo histórico, lo que significa que la antigüedad de uno de los documentos es errónea, y el error es de 300 o 400 años. Y hay bastantes ejemplos de este tipo. Por lo tanto, solo con la ayuda del método matemático estadístico es posible analizar objetivamente los textos antiguos. Sin ello, por desgracia, según su cronología, es imposible. Si un hombre ve que los contornos de las llaves son los mismos, saca la única conclusión correcta. Estas llaves abren la misma cerradura. Pero, si lo tratas de convencer de que las llaves son diferentes, ¿se lo creerá? Difícilmente. La verdad para él en este caso es obvia y tiene una confirmación material. Древние географические карты тоже могут рассказать много интересного. Los antiguos mapas geográficos también pueden decirnos muchas cosas interesantes. Después de todo, ¿qué es un mapa? Es una representación humana, tal como lo concebían en el momento de su realización. Es natural suponer que todo empezó como esquemas primitivos, que se parecían poco a los mapas como tales, pero luego evolucionó. La navegación, surgieron guerras, se establecieron vínculos comerciales y surgió nueva información sobre las tierras y los países. Esta información era muy importante para cada país. Por eso se trazaron necesariamente en mapas. De una época a otra, los mapas se fueron haciendo cada vez más precisos y exactos. He aquí, por ejemplo, un mapa muy raro del año 1522, dibujado por Aucupario. Europa y Asia son muy diferentes de las representaciones contemporáneas. La isla de Groenlandia se representa como una península de Europa. El Mar Negro está atravesado verticalmente. El Mar Caspio es casi irreconocible y China falta por completo. El mapa de Cornelius Nicholas del año 1598 también sufre de distorsiones, pero ya hay muchas menos que en los mapas anteriores. Esta pieza se trata de un monumento único en la cartografía europea. El Gran Globo Blau fue fabricado a finales del siglo XVII por la famosa empresa holandesa Blau, a pedido del rey sueco, Carlos XI. Se puede observar a simple vista que está mucho más cerca de la realidad que los mapas anteriores. Los contornos de los continentes son mucho más precisos. Han aparecido muchas tierras nuevas. Con este ejemplo, queda claro que en cada nuevo mapa, más reciente, el número de informaciones geográficas erróneas disminuía. El número de las correctas aumentaba. Es similar a la forma en que los niños dibujan a medida que crecen. Un niño de 6 años dibuja el mundo que le rodea de forma muy sencilla e ingenua. Árboles de palito, personas circulares, flores de tamaños desproporcionales, animales de fantasía. En un niño de 10 años, las proporciones en los dibujos se vuelven más realistas. Las personas ya se parecen más o menos a la gente, y es probable que el personaje de cuento de hadas no aparezca en absoluto. Por último, un niño de 16 años intentará dibujar todos los detalles, el movimiento, la mirada. La secuencia evolutiva de estos dibujos es casi imposible de confundir. Los mapas geográficos también pueden compararse. Pero para un estudio serio solo una comparación visual no es suficiente. Necesitamos pruebas científicas. Esto es posible de lograr mediante el método de Anatoly Fomenko, que él llamó el método de orden cronológico correcto y datación de mapas geográficos antiguos. Tomemos algunos mapas antiguos, como, por ejemplo, el mapa de Schedel, expedido,
Según suponen los historiadores, en el año 1493, el mapa de Typus Orbis, supuestamente del año 1520, el mapa de Salinus del año 1538 y un mapa del Atlas de Mercator, del año 1607. Cada mapa recibe un número ordinal según su fecha oficial de aparición. A continuación, debe obtenerse las características completas de cada mapa. Para ello, se elabora una tabla en la que se introduce toda la información sobre el mapa. Si es plano o global, mundial o regional. Es obligatorio introducir en la tabla la ubicación de los polos, del ecuador y las zonas climáticas, la descripción de mares, países, etc. Anatoly Fomenko denominó brevemente como CART-CODE a esta tabla de características geográficas. De hecho, este es un modelo formalizado de mapa. Se elaboran tablas similares para otros mapas seleccionados para la comparación. La información recopilada ahora nos permite trazar un gráfico. En el eje horizontal marcaremos el número ordinal del mapa, y, en el vertical, el número de rasgos incorrectos del mapa. Supongamos que son 24. Con cada nuevo mapa, los rasgos incorrectos, es decir, los que no corresponden a la geografía real, irán disminuyendo gradualmente. Los rasgos correctos, como el estrecho o el contorno exacto de la costa, permanecerán. De este modo, el número total de rasgos incorrectos disminuirá y el gráfico mostrará una curva descendente. A continuación, este método se aplicó a mapas de la antigüedad, de la Edad Media, y resultó que sus dataciones eran totalmente incoherentes con lo que sabemos hoy día gracias a las tablas modernas. Por ejemplo, un mapa muy conocido de Ptolomeo, supuestamente muy antiguo del siglo II después de Cristo, fue a parar aproximadamente al siglo XV o XVI después de Cristo, desplazándose en la línea temporal por lo menos unos 1000 años. Tomemos los mapas de Hesíodo, de Euclides, también resultaron no ser del siglo III, antes de Cristo, sino que fueron a parar a la Edad Media, a los siglos XII y XIII de nuestra era. El famoso mapa del Imperio Romano de Putigne también subió en la línea temporal hasta aproximadamente el siglo XV después de Cristo. Ante nosotros el famoso mapa de Hans Ruff del año 1480. Se ve bien que ni siquiera se trata de un mapa, sino solo de un bonito dibujo. En principio, está en consonancia con el desarrollo de la cartografía del siglo XV. Tomemos ahora uno de los llamados mapas antiguos de Ptolomeo para compararlos. La contradicción se hace evidente. El mapa del supuesto siglo II después de Cristo corresponde con las representaciones de la geografía de la época de Colón. Resulta que mucho antes del siglo XV, durante la antigüedad, la humanidad ha creado mapas pictóricos detallados de nivel suficientemente alto, y luego sin ningún motivo, perdió repentinamente todos los conocimientos y habilidades y volvió al esquema primitivo. Sin embargo, la humanidad no experimentó ninguna catástrofe global. Su desarrollo no se detuvo y las nuevas generaciones no tuvieron que aprender el mundo desde cero. ¿De dónde proceden entonces los orígenes supuestamente antiguos de estos mapas geográficos tan realistas? Los historiadores no pueden explicar por sí mismos tal paradoja del desarrollo de las cartografías. Pero el método de ordenación de los mapas geográficos de Fomenko sí ofrece una explicación. Es este método el que permite calcular el verdadero momento de la creación de los llamados mapas antiguos de Ptolomeo. Fueron creados no antes de los siglos XV al XVI después de Cristo. Y esto significa que la cronología tradicional no cometió un simple descuido, sino que cometió errores de cientos y a veces miles de años. Es improbable que alguien crea que un niño pequeño, que acababa de aprender a sostener un lápiz en la mano,
pudiera dibujar un retrato preciso y vívido de un hombre, y luego, en lugar de volver a hacer nuevos dibujos, empezara a dibujar árboles torcidos, palos y flores desproporcionadamente grandes. Tal secuencia es improbable. Lo más probable es que los dibujos de los niños simplemente se mezclaron, y esta es la única explicación. Durante mucho tiempo ha existido la percepción entre los historiadores de que los cronistas, a veces, atribuían a sus contemporáneos hazañas de otros reyes antiguos extinguidos hace mucho tiempo. La historia convencional asegura que esa extraña afición por las antigüedades era muy común entre los cronistas, por lo que en la historia han aparecido muchas biografías de antiguos gobernantes, muy similares entre sí. Para identificar tales repeticiones, no basta con estudiar un gran número de biografías históricas. La información obtenida debe sistematizarse de algún modo. Para ello, Anatoly Fomenko ha desarrollado la tabla que ha denominado Quest-Code. Cualquier crónica biográfica puede registrarse en una tabla de este tipo y estudiarse después de forma independiente de la subjetividad de los cronólogos. El cuestionario consta de 34 ítems y contiene información detallada sobre el gobernante, su sexo, duración de vida, periodo de gobierno, condición, emperador, líder militar o líder religioso, causa de la muerte del gobernante, desastres naturales, fenómenos astronómicos, guerras, conspiraciones y muchas otras cosas que ocurrieron durante su reinado. Anatoly Fomenko ha realizado un gran trabajo. Ha logrado realizar el Quest-Code de varias centenas de grandes gobernantes de la antigüedad, y ahora es bastante fácil tomar cualquier Quest-Code y compararlo con otro. Es muy importante que con este método es posible comparar no solo cronologías biográficas separadas, sino también dinastías enteras de gobernantes. Elijamos dos dinastías para compararlas. De cada dinastía elijamos, por ejemplo, 20 Quest-Code de zares que han gobernado en secuencia, es decir, uno tras otro. Esta secuencia Anatoly Fomenko la ha denominado secuencia de Quest-Code. Para comenzar, se compara el Quest-Code del primer gobernante de una dinastía y del primer gobernante de otra dinastía. Luego se compara el Quest-Code, el siguiente gobernante de la primera dinastía y el siguiente gobernante de la segunda dinastía, y así sucesivamente. Al hacer tal comparación, es importante saber que si solo dos biografías comparadas son similares entre sí, todavía no significa nada. Tales biografías similares en la historia se pueden encontrar bastantes, y está claro que uno no debe sacar ninguna conclusión cronológica de esto. Para calcular qué tan similares son dos dinastías entre sí, Anatoly Fomenko desarrolló un coeficiente especial. Se utiliza para comparar cada par de Quest-Code. Para que la comparación sea más visual, las secuencias de Quest-Code se pueden representar gráficamente. En la línea horizontal marcamos el número secuencial de cada gobernante seleccionado de la primera dinastía, y en la línea vertical marcamos el tiempo de su reinado en años. Fomenko lo denomina como perfil de dinastías. Dicho perfil puede construirse para cualquier familia gobernante, y solo será inherente a ella. Mediante este perfil siempre será posible identificarla. Construiremos un gráfico similar para la segunda dinastía. Ahora se pueden comparar los gráficos obtenidos. Si los perfiles de las dos dinastías difieren muy poco entre sí, significa que representan la misma dinastía real. El método de Fomenko se basa en el principio de las pequeñas distorsiones. El matemático calculó que los cronistas, aunque a veces se equivocan sobre la duración del reinado de los zares, estos errores siguen siendo muy insignificantes. De ahí que los perfiles derivados de las crónicas puedan considerarse altamente individuales. Desde su nacimiento cada persona tiene atributos que la distinguen de cualquier otra persona del planeta.
Los distingue no solo de sus contemporáneos, sino también de los que han vivido o vivirán. ¿Cómo determinar si es la misma persona representada en tres distintas fotografías? ¿O son personas completamente diferentes? Sus nombres son diferentes, sus biografías son diferentes, identidades también diferentes, pero son muy parecidos. Pero el aspecto físico puede alterarse, teñirse el pelo, falsificar la barba y el bigote, hacerse una cirugía estética. Pero el ADN y las huellas dactilares no pueden modificarse y son individuales y únicas. Por lo tanto, al disponer de una base de datos suficiente, siempre es posible averiguar qué tipo de persona se esconde tras una nueva apariencia y un nuevo nombre. El perfil de una dinastía calculado por los matemáticos es como las huellas dactilares o el ADN de una persona. Y si de repente se descubre una nueva dinastía supuestamente desconocida en algún documento histórico, solo hay que construir su perfil y compararlo con los perfiles de la base de datos. Este gráfico muestra los perfiles de dos dinastías gobernantes. Una del antiguo reino judío del siglo VI al I a.C. y otro del Imperio Romano de Oriente del siglo 4 al 7, después de Cristo. Y estos son los perfiles de las dinastías gobernantes del Sacro Imperio Romano medieval de los siglos X al XIII. Y del Imperio medieval de los Habsburgos del siglo XIII al XVIII. Si colocamos estos perfiles en ambos lados del eje, son casi simétricos. ¿Entonces resulta que pertenecen a la misma dinastía? Hay que comprobar la similitud visual. Para ello es necesario calcular la probabilidad de que las similitudes de estas dos dinastías sean pura coincidencia. Resulta que es casi imposible. Hay aproximadamente una probabilidad entre 100.000 millones de que en diferentes épocas en diferentes países vivieran dinastías de zares, similares entre sí como dos gotas de agua. En la historia oficial, tales gemelos dinásticos aparecen en grandes cantidades. Se han encontrado pares de dinastías que ahora se consideran totalmente diferentes entre sí, que gobernaron en países diferentes, en épocas diferentes. Por ejemplo, una dinastía gobernaba en la Roma antigua, la segunda en la Europa medieval. Pero sin embargo, nuestro método ha demostrado inesperadamente que los gráficos del gobierno de estas dinastías son sorprendentemente similares, cercanos. Quedó en evidencia que se trataba de la misma dinastía. Tales pares de dinastías idénticas las hemos llamado duplicados, fantasmas y resultaron ser bastantes, varias decenas. Así fue como este método demostró que muchas dinastías gobernantes simplemente se multiplicaron a lo largo de la historia. Se multiplicaron únicamente sobre papel. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Muy probablemente por dos razones. En primer lugar, podrían haberse cometido errores debido a la negligencia, producto del escaso desarrollo de la ciencia en esa época. Por ejemplo, los documentos antiguos describían una misma dinastía, y los intérpretes de estos textos decidieron que estaban hablando de gobiernos completamente diferentes. Por lo tanto, les dieron nuevos nombres y los trasladaron no solo a otros países, sino también a otras épocas. En segundo lugar, y esta es la razón principal, tales errores se cometieron deliberadamente. Para algunas fuerzas poderosas de la Edad Media era importante reescribir la historia, ocultando algo muy importante a sus descendientes y a otras naciones. Hablaremos de ello en detalle a continuación, en nuestros siguientes capítulos. Las dinastías duplicadas de gobernantes que se descubrieron dieron lugar a nuevas especulaciones. Posiblemente, no todas las crónicas existentes relatan los acontecimientos en el orden cronológico en el que realmente tuvieron lugar. Al describir los acontecimientos, los cronistas siempre mencionan a los reyes y dignatarios de su época.
Son sus personalidades y sus acciones lo que más les interesa. Para el cronista es muy importante que nada se confunda, y para ello intenta describir a sus personajes con la mayor exactitud posible. Cada persona es un nombre aparte. Estos nombres de personajes históricos son los mejores puntos de referencia a la hora de analizar el texto. El diario íntimo de una persona puede decir mucho sobre su propietario. He aquí, por ejemplo, las anotaciones del niño Pedro. Iba a la escuela y era amigo de Vanye y Masa. Los nombres de Vanye y Masa aparecen literalmente en todas las páginas, y más de una vez. Poco a poco hay cada vez menos anotaciones nombrándolos, y es comprensible por qué. Pedro terminó la escuela y ahora va a la universidad. Tiene una vida diferente. A Vanye y a Masa los ve mucho menos. Y hacia el final del cuaderno, sus nombres desaparecen por completo. Esto también es comprensible, porque Pedro se graduó en la universidad, empezó a trabajar, tiene una familia, ya no tiene tiempo para los amigos del colegio. La misma lógica es válida para las crónicas. Cada nueva generación da nacimiento a nuevos personajes, por lo que el cronista, pasando de la descripción de una generación a otra, va cambiando estos personajes en la narración. Este sencillo principio resultó útil para crear un método de datación, para comprobar si no se ha cambiado el orden cronológico de los acontecimientos en las crónicas. Dibujemos un gráfico. En horizontal, marcamos la secuencia de las partes del texto. Verticalmente la cantidad de menciones que se hace de todas las figuras históricas mencionadas por primera vez en alguna parte de la crónica. Si los acontecimientos se describen en el orden cronológico correcto, la curva del gráfico disminuirá y tendrá un aspecto similar a este. Dicho gráfico puede construirse para cada parte de la crónica y para cada personaje mencionado en ella. Anatoly Fomenko llamó a este gráfico principio de las frecuencias decrecientes. Y el método basado en este principio es el ordenamiento de los textos cronológicos en el tiempo. Repetidamente probado en documentos históricos de los siglos XVII al XX, quedó totalmente confirmado. Así que la historia de esa época es, en efecto, la que todo el mundo conoce. Pero ni bien recurrimos a crónicas anteriores, empiezan a ocurrir cosas increíbles. Los gráficos de los anales antiguos, trazados según el método de Fomenko, muy a menudo en lugar de una curva decreciente da una línea quebrada con ráfagas inesperadas. Es decir, aparecen con la misma frecuencia nombres de personajes históricos olvidados hace mucho tiempo. Y no es un sinsentido histórico, es una parte de los anales trasladada del presente al pasado. Si los volvemos a colocar en su sitio, la línea temporal del texto se convierte en una curva propiamente dicha, que va hacia abajo. Si las últimas páginas del diario de Pedro solo hablan de amigos del colegio olvidados hace tiempo, ¿qué puede significar eso? Pedro se ha olvidado de repente de todos los que le rodean. Ya no se relaciona con sus compañeros de instituto y sus colegas del trabajo, ¿no hacen nuevas amistades? ¿Y solo están Vanye y Masa en su vida? Eso sería difícil de creer. Lo más probable es que esta página simplemente se haya caído del principio del diario, y sin querer llegar al final del cuaderno. Los ejemplos que hemos dado muestran claramente cómo se ha desordenado la cronología de la historia humana. Resulta que esta historia no solo está rota en alguna parte, sino que necesita una revisión completa y cuidadosa. ¿Qué hay que hacer para ver todas las contradicciones de la versión generalmente aceptada de la historia? Quizá habría que elaborar un mapa cronológico global de toda la historia tradicional. A primera vista parece imposible, pero sin embargo la tarea está cumplida. Anatoly Timofeyevich Fomenko decidió llegar al fondo de lo que realmente es la historia mundial.
Para ello ha realizado un trabajo colosal, ha estudiado cientos de textos antiguos, tablas, crónicas y ha analizado la historia antigua y medieval de Europa, Egipto, Oriente Medio y el Mediterráneo. Ha estudiado la mayoría de los documentos históricos que describen los principales acontecimientos de la historia de la humanidad, que tuvieron lugar a lo largo de 6.000 años. Desde el 4000 a.C. hasta el 1900 después de Cristo. Para presentar visualmente toda esta información con claridad, Anatoly Fomenko elaboró un documento que no tenía análogos anteriores. El científico estuvo trabajando en él durante 6 años. Representó toda la información recopilada en forma de una gran escala cronológica, extendida a lo largo del eje horizontal del tiempo. En él colocó todas aquellas fechas en las que insistían los fundadores de la versión histórica oficial, Scaliger y Petavio. El mapa se dibujó primero en papel cuadriculado. Después se escaneó y se transfirió a un material especial. Este documento único es asombrosamente grande, con una longitud de 19 metros. Así, por primera vez se creó una representación gráfica de la historia que se estudia en escuelas y universidades. En estas tablas se distribuyeron decenas de miles de nombres, miles de datos, información sobre revoluciones, principales libros y fuentes primarias, las crónicas y sus dataciones, de autores de crónicas, astrónomos, etc. Entonces, a dicho material se le aplicó el método desarrollado por mí y mis colegas, del que hablé brevemente. Y lo que se fue marcar en esta tabla, los duplicados, es decir, las épocas que resultaron ser similares, cercanas, dependientes, según nuestro método. ¿Cómo se logró esto? Anatoly Fomenko dividió toda la historia del mundo en épocas. Luego plasmó cada época en detalle sobre una línea de tiempo. Los acontecimientos que tuvieron lugar simultáneamente en diferentes estados se representaron unos encima de otros, para mostrar cuántas repeticiones de acontecimientos históricos hay en la historia tradicional. Fomenko asignó letras diferentes a distintos intervalos de tiempo. Por ejemplo, la época del Segundo Imperio Romano se marcó con la letra K. Todos sus duplicados, que Fomenko descubrió con la ayuda de sus métodos, fueron marcados con la misma letra. Otras épocas históricas, así como sus duplicados, se marcaron con otras letras. Por ejemplo, con la S y la P también se marcaron en el mapa. Así surgió una estructura que mostraba cómo las repeticiones de los acontecimientos históricos se situaban en el eje temporal. Este mapa se denominó mapa cronológico global. Era este el mapa que mostraba cuál debía ser la verdadera cronología de los acontecimientos históricos. Se hizo evidente que en la historia tradicional había 3 grandes desplazamientos de tiempo. Aproximadamente de unos 300, unos 1000 y unos de 1800 años. Muchos de los acontecimientos históricos reales de la Edad Media fueron multiplicados sobre el papel, por cronistas medievales y enviados atrás en el tiempo. ¿Cómo pudo ocurrir esto si los cronistas de la Edad Media cometieron un error involuntario? Tomemos 4 crónicas antiguas. Todas describen los mismos acontecimientos que tuvieron lugar, por ejemplo, en Europa en el siglo XV. Pero el hecho es que los autores de estas crónicas no solo vivieron en países diferentes, sino incluso en épocas distintas.
Hablaban y escribían en lenguas diferentes y utilizaban distintos métodos de cálculo del tiempo. No es de extrañar que hablando del mismo rey, la misma ciudad o batalla, les dieran nombres totalmente diferentes. Así que cuando los cronólogos de los siglos XVI y XVII leyeron estas crónicas, decidieron que se trataba de 4 épocas completamente diferentes. Y en lugar de colocar estas crónicas una encima de otra, las colocaron secuencialmente, es decir, una detrás de otra. Dejaron una crónica en el siglo XV, la segunda retrocedió 300 años, la tercera 1000 años, y la cuarta 1800 años. Juntándolas surgió una cronología muy larga. Solo utilizando el método estadístico matemático se pueden analizar los textos antiguos de forma más real y objetiva. Sin ello, por desgracia, por su cronología, es imposible. Así que previo a nosotros nunca se ha creado una legítima cronología. Siempre se ha basado en métodos e interpretaciones muy subjetivas. Hasta que la historia no entren verdaderamente en los métodos matemáticos, estadísticos y astronómicos, hasta entonces, la historia permanecerá como una ciencia muy subjetiva y sin fundamentos. Podemos decir que el nuevo proyecto de cronología de Fomenko y Nasovsky tiene 2 partes. La primera parte son los nuevos métodos matemáticos de investigación de los textos y mapas antiguos, así como el nuevo mapa cronológico, que se creó por primera vez en la historia. Este mapa se creó cotejando los textos y mapas históricos antiguos con todos los métodos desarrollados. La segunda parte es una reconstrucción de la historia basada en la nueva escala cronológica. Una vez recuperada la cronología real, los matemáticos, Anatoly Fomenko y Gleb Nasovsky se dieron cuenta de que era necesario reconstruir toda la historia del mundo, porque la historia tradicional se basa en una cronología errónea. Fomenko contó con el apoyo de otros destacados científicos. Su investigación comenzó a atraer la atención de colegas no solo en Rusia sino también en el extranjero. En Alemania, Eugene Bobovich, matemático, historiador y escritor, llevó a cabo investigaciones similares. Su trabajo sobre el análisis histórico desarrolla intrínsecamente la teoría de Anatoly Fomenko. Cuando hablo de las nuevas cronologías rusas, ahora llamadas Nueva Cronología de Fomenko y Nasovsky, yo utilizo el término revolución cronológica. Y con ello tengo grandes esperanzas de que la historia basada en la mentira filológica, tradicional e ideológica, que ni siquiera describe la historia del pasado, sino que inventa un pasado virtual, pueda realmente convertirse en una especie de ciencia del pasado, que yo llamo la visión del pasado. Alexander Alexandrovich Zinoviev es un eminente filósofo, escritor ruso, y lógico profesional que estudiando la obra de Fomenko y Nasovsky, inmediatamente se convirtió en partidario de ellos. Cuando conocí el libro de Fomenko y Nasovsky, me sentí sencillamente abrumado y consternado. Me puse feliz, emocioné. Quedé literalmente durante días bajo la impresión de este gran trabajo y por primera vez en mi vida me enfrenté a un descubrimiento científico verdaderamente grandioso, y me quedé encantado. Creo que Anatoly Timofeyevich es un científico genial y esto es innegable, pero además es una de las figuras más llamativas del siglo XX al XXI. Una de las figuras más brillantes.
una eminencia, comparable con Giordano Bruno, Galileo, etc. Dicho esto, entiendo que se han dedicado a la real, verdadera cronología, gente como Newton y Morozov, pero el análisis sistemático, con métodos científicos, cálculos matemáticos, metodológicos, por supuesto lo presentó. El mundo Fomenko. Los resultados del trabajo de los matemáticos Fomenko y Nasovsky nos dejan asombrados. Los nuevos métodos ayudaron a encontrar respuestas a preguntas que los historiadores siguen considerando intratables. Con su ayuda, fue posible descubrir hechos históricos que antes simplemente no se conocían. Por ejemplo, resultó que había sido modificada radicalmente la historia rusa. Mientras que las cronologías europeas y asiáticas estaban artificialmente alargadas, las rusas, por el contrario, estaban acortadas y significativamente distorsionadas. Los métodos de Fomenko permitieron establecer que muchos personajes históricos muy famosos no existieron en realidad. Resultó que solo eran dobles históricos, fantasmas de otras figuras históricas realmente existentes. Por más triste que sea darse cuenta, resulta que durante muchos años la humanidad se ha enfrentado a un gran engaño histórico. Todos los acontecimientos que supuestamente tuvieron lugar antes del siglo X después de Cristo son fantasmas de acontecimientos reales de la Edad Media, es decir, de los siglos XI al XVII de nuestra era. Se han datado erróneamente y se han hecho pasar por el pasado real de la humanidad. Por ello, el trabajo de los autores del proyecto Nueva Cronología es de gran importancia científica. Considero que este descubrimiento es uno de los mayores descubrimientos del siglo XX, y si tomamos el ámbito de la investigación histórica, es el descubrimiento más significativo en todo el proceso del conocimiento del pasado de la humanidad. Fomenko. ¿Cómo es la verdadera historia de la humanidad según la versión de Anatoly Fomenko y Gleb Nasovsky? Lo explicaremos detalladamente en las próximas películas de la serie de divulgación científica. La historia, ciencia o ficción. El resultado es sorprendente, inesperado y a algunos incluso les puede parecer chocante. Las civilizaciones antiguas nos han dejado no solo muchos monumentos históricos, sino también muchos enigmas. Uno de ellos es el misterio de las pirámides egipcias. ¿Cómo se construyeron estos majestuosos edificios? ¿Cómo los antiguos arquitectos procesaron y movieron los enormes bloques de piedra? ¿Realmente el misterio de Antiguo Egipto aún no se ha desvelado? Véalo en nuestra próxima película La alquimia de las pirámides, o cómo construían en el Antiguo Egipto. Pachamama Flat. ¿Cómo podemos saber si estamos boca arriba o boca abajo o al otro lado o al otro lado? ¿Cómo? No es conveniente la incertidumbre, lo que urge es contenerte, anclado a una idea que define y engloba tu ser. No preguntes, no cuestiones, la respuesta es una orden. Nunca llegues a ver quién sos, dentro está tu verdadero Dios. Contenido en una idea pone en duda esa respuesta hoy. Construye la pregunta, pone en duda la respuesta. Construye la pregunta, ellos saben.